Por favor, Fátima, ¿me confirma si se ve bien? ¿Se escucha bien? Fátima, ¿escuchas? Sí, doctor, se ve bien. ¿Se escucha bien? ¿Corre bien? Perfecto, muy bien. Muy buenas noches, alumnos, con todos. Vamos a empezar nuestra clase teórica del día de esta semana próxima que vamos a trabajar, que es evaluación y manejo de la vía aérea del paciente crítico. Muy bien. Puntos que vamos a tratar en esta sesión teórica. El diagnóstico de la vía aérea comprometida. Vamos a aprender a diagnosticar cuando una vía aérea está en riesgo. Segundo, las maniobras básicas de apertura de la vía aérea, ¿no? La importancia de la aspiración y protección de la vía aérea. Vamos a aprender a reconocer los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria aguda y vamos a aprender, ¿no?, las técnicas de algunos procedimientos instrumentados de la vía aérea, ¿no? Básicamente la colocación de un tubo orofaringio, la colocación de un tubo endotraqueal y la colocación de una máscara laringea. Estos procedimientos que vamos a mencionar acá, lo vamos a aprender ya desde un punto de vista de habilidad procedimental, desde un punto de vista de netamente práctico, para la semana siguiente. Muy bien, todo empieza con la A. A de airway, que significa vía aérea. Fundamentalmente la preocupación es tener una vía aérea permeable y si no lo está, rápidamente diagnosticarlo, o sea, saberlo detectar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reconocer rápidamente una vía aérea obstruida o amenazada. Si el paciente habla claro, la vía aérea está permeable, independientemente de lo que el paciente pueda decir, puede hablar hasta una incoherencia, ¿no? O decir dos o tres palabras sin sentido, pero si logra entenderse lo que él dijo, ¿no? ¿No? Logra él emitir palabras, significa que la vía aérea está permeable. Así, esto es rápido. Muy bien. ¿Qué cosa nos haría pensar que el paciente podría tener una obstrucción en mayor o menor medida, una obstrucción de la vía aérea, o que la vía aérea está en riesgo? Uno, si te escuchamos un sonido que se conoce como estridor, que es un sonido que corresponde a un estrechamiento de la vía aérea, entonces el paciente más o menos escucha así, es estridor, ¿ya? Ronquido. Usualmente el ronquido es muy similar al ronquido convencional que vemos pues a veces en la familia, ¿no? Cuando está durmiendo alguien. Entonces, usualmente se debe a la caída de la lengua a la pared posterior de la faringe, ¿no? De la hipofaringe, entonces obstruye la vía aérea acá, ¿ya? Y gorgoteo es un término para describir los sonidos que hace la presencia de un fluido en la vía aérea. Llámese en trauma, sangre o vómitos o cualquier tipo de secreción, ¿ya? Entonces, eso es gorgoteo. Más o menos suena así, intento imitarlo. ¿No? Disfonía, obviamente, es una persona que... Eso quiere decir que puede haber un edema en la laringe, ¿no? Un edema en las cuerdas vocales, una hinchazón, una inflamación, o el compromiso de un nervio, en este caso el laringio recurrente, ¿no es cierto? Por un trauma penetrante del cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evidencia de sangrado por la vía aérea, de cuerpos extraños, nos dice esa vía aérea, de presentar alguno de estos signos, síntomas que hemos mencionado, de presentarlo, la vía aérea está amenazada. Se requiere una acción inmediata para permeabilizar esa vía aérea. Muy bien, vemos acá, por ejemplo, mire usted, este paciente está inconsciente y ya está preocupada la técnico en emergencias médicas y quiere aperturar la vía aérea. Entonces, en líneas generales, los pacientes que presentan un importante deterioro del nivel de conciencia tienen alta posibilidad de tener comprometida su vía aérea. Puede estar comprometida la permeabilidad de la vía aérea. Por lo tanto, va a requerir
algunas maniobras para permeabilizar su vía aérea. Muy bien. ¿Cuáles son las maniobras básicas que todos deben saber para poder permeabilizar la vía aérea? Son dos maniobras que se realizan dependiendo del contexto clínico en que se encuentre nuestro paciente. Uno, la primera es conocida como la extensión de la cabeza o elevación del mentón, ¿no es cierto? Extensión de la cabeza con elevación del mentón. También conocida como maniobra frente-mentón. Eso se da fundamentalmente cuando el paciente, se realiza cuando el paciente está en un contexto no traumático. Cuando no hay un trauma involucrado de por medio, se puede hacer esa maniobra que es muy efectiva, muy rápida y fácil de aprender y realizar. Cuando el paciente está en un contexto de tipo traumático, cuando hay evidencia de trauma, lesiones por encima de las clavículas, ¿no? Sangrado, cortes, o la cinemática, el trauma que alguien relata que ocurrió, así el paciente no tenga evidencia de una lesión, ¿no? Un corte, una cosa grande que esté sangrando activamente, pero tiene compromiso de conciencia y hay relato de que ha habido trauma de por medio, hay que asumir que el paciente podría tener algún tipo de lesión en la columna cervical, llámese una luxación, fractura, de tal modo de que tenemos que proceder con mucho cuidado en permeabilizar la vía aérea y realizamos lo que se conoce como la maniobra de tracción mandibular. Muy bien, acá ustedes pueden ver con un paciente que tiene compromiso de conciencia, la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en esta flechita, obstruye la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, con esta maniobra que se conoce como tracción mandibular, en la cual usted, con su eminencia tenar, ¿no? Eminencia tenar, usted coloca cerca del pómulo del hueso malar, ¿no? Conjuntamente con su dedo pulgar y los otros dedos restantes, el quinto, tercero y cuarto y tercer dedo, en el ángulo de la mandíbula traccionan hacia arriba la quijada, la mandíbula, ¿no? Y eso levanta, y eso al levantar la mandíbula también va a levantar a esa lengua que está obstruyendo la vía aérea, ¿no es cierto? Sin movilizar mucho el cuello. Esta maniobra, ¿no? Pueden verlo acá, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Entonces pone sus eminencias tenares en la región malar y levanta la quijada. Y eso no moviliza el cuello, ¿verdad? Muy bien. En cambio, esta maniobra, que es la maniobra frente-mentón, es una maniobra de fácil realización, se aprende rápido, prácticamente hiperextiende la cabeza, ¿no? Es una hiperextensión de la cabeza con elevación del mentón y eso rápidamente permeabiliza la vía aérea con la desventaja o el inconveniente que moviliza mucho el cuello, ¿no? Cosa que sería contraproducente en una situación traumática. Entonces, cuando no hay trauma de por medio, frente-mentón. Muy bien. Acá van a ver, por favor, cómo se realizan las maniobras. A ver, su atención, por favor. Ahí ven cómo apoya la eminencia tenar sobre el hueso malar y los otros dedos, quinto, cuarto y tercero, levantan la mandíbula a nivel del ángulo mandibular, ¿verdad? Y luego con el dedito pueden aperturar un poquito la boca, ¿ven? Muy bien. Otro aspecto importante en el cuidado de la vía aérea es que si el paciente evidencia vómito, rápidamente usted tiene que aspirar las secreciones.
Si la situación permite, rápidamente usted voltea, lateraliza al paciente para que obviamente el vómito, el paciente no se aspire con su vómito, el vómito se pueda exteriorizar y eliminar, y el paciente al inspirar no pueda atorarse o broncoaspirarse con su vómito, pero usted rápidamente tiene que tener a la mano un aspirador portátil, ¿no es cierto? Acá ven, están evitando la broncoaspiración. Esto es muy importante, tener un aspirador portátil en la atención inicial del paciente, porque muchas veces el paciente revierte, puede tratar la lesión que lo puso en una condición, digamos, neurológica deteriorada. Sin embargo, el paciente desarrolla una neumonía broncoaspirativa, neumonía necrotizante, y muchos días después de desarrollar una sepsis, shock séptico de foco pulmonar, el paciente muere, ¿no? Por una cosa que pudo haberse evitado. Acá, por ejemplo, pueden ustedes ver un paciente que tiene una abundante cantidad en la vía aérea que hasta nos impediría la visualización de las cuerdas vocales de la glotis para poder intubarlo. Entonces requiere una maniobra de aspiración bastante agresiva. Actualmente se está desarrollando una técnica que se conoce como la técnica SALAD, ¿no? Es una técnica que son el acrónimo de una forma de succión, ¿no? De succión de la vía aérea para que permita la intubación a través de una sonda especial que fue diseñada por un anestesiólogo que se conoce como, acá vamos a ver, miren ustedes, quiero que vean, este tipo de sonda es una sonda que tiene un grueso calibre, ¿ya? Y estas sondas, otro tipo de sondas de tipo rígido que se llaman sondas de Yankauer o cánulas de Yankauer, el equipo de aspiración. Acá van a ver ustedes esta técnica que les estaba hablando, ¿no? The next thing we're going to see is paramedic Rob Daly, who's going to have a similar problem. We've all had this occur. Not good stuff there. The vomit's coming out of the nose, the mouth, and everything else, and we have to get that airway clear. So Rob is, as Dominic did, going to use the salad technique and establish a good amount of suction into the airway there. And then Rob's actually going to do more of the standard procedure where he's going to move the suction catheter over to the left side of the mouth and keep it in the esophagus while he visualizes the cords and places his tube. So this is a great technique. It's going to allow you to keep the airway clear while you're trying to intubate, especially when you have emesis or blood that keeps coming in the way. Important to obviously have your stuff with you. Como pueden haber visto ahí rápidamente, es una succión agresiva, ¿no? Esa es una técnica de una succión activa para la descontaminación de la vía aérea que permita la visualización de las cuerdas bucales para que el paciente pueda ser intubado rápidamente, aislada esa vía aérea y protegida completamente, ¿no es cierto? Muy bien. Hay otros aspectos que también se puede considerar que el paciente tiene, digamos, su vía aérea en peligro. Así el paciente esté saturando 100%, esté con 16, 18 respiraciones por minuto, que son normales en frecuencia, no tenga signos de insuficiencia respiratoria, sature 100%. Sin embargo, el paciente que tiene un deterioro neurológico importante, como es tener una escala de coma de Glasgow de 8 o menos de 8, el paciente pierde la capacidad para poder, digamos, proteger su vía aérea. Y hay una alta posibilidad que el paciente tenga un problema neurológico primario a nivel cerebral y pueda estar determinando hipertensión endocraniana. Y recuerden ustedes que uno de los síntomas de la hipertensión endocraniana es las náuseas y los vómitos explosivos. Y si el paciente ha comido mucho, puede broncoaspirarse, ¿verdad? Entonces, el tener una escala de coma de Glasgow 8 o menos por un problema que no se va a resolver rápidamente, muchas veces incluye que el paciente tenga que ser intubado. Hay situaciones, por ejemplo, el paciente ingirió una droga y tiene un reversor, ¿no? Se le coloca un reversor, por ejemplo, si tiene una intoxicación por un opioide, se coloca naloxona y el paciente despierta rápido. Si tiene hipoglicemia, igualmente se le coloca dextrosa, unos 40 gramos de dextrosa, ¿no? El paciente despierta. Si está alcoholizado, pues probablemente el paciente en una posición apropiada le va a pasar la borrachera y va a evitar que sea intubado, ¿no? Pero si tiene una situación, digamos, traumática, algo que sabemos que tiene
para rato, este paciente tiene que ser intubado inmediatamente, ¿no? Entonces, escala de coma de Glasgow 8 menos de 8, paciente en coma, indicada la intubación endotraqueal, no por insuficiencia respiratoria, sino para protección de su vía aérea. Si un paciente tiene, por ejemplo, un trauma penetrante de cuello y está abultándose el cuello, podría deberse que tenga un hematoma en expansión, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el cuello está muy compartimentalizado, entonces una lesión vascular no exterioriza el sangrado, pero se va acumulando ahí un hematoma, como pueden ver en la figura de su pantalla, y esto puede distorsionar la vía aérea y después dificultar, ¿no? Distorsiona la vía aérea y luego dificulta que los reparos anatómicos para una adecuada intubación endotraqueal o inclusive los reparos anatómicos para una adecuada cricotiroidotomía, de tal manera que vamos a estar en problemas después para poder aislar una vía aérea, ¿no? O un paciente que tiene, por ejemplo, una injuria inhalatoria, no estaba atrapado en un incendio donde hay combustión de plásticos, productos muy inflamables que producen una serie de mediadores irritantes para la vía aérea, y usted de repente tiene, mire, usted puede ver en la figura que nombramos A, ¿no? Una laringe muy bonita para poner un tubo, y de repente eso se matiz, y mire usted en el lado B cómo está muchas veces una o 2 horas después, ¿no? De que el paciente lo han sacado de lo anestesiado, llega a su emergencia y usted ya va a estar en aprietos para poder intubar, ¿no es cierto? Igual también importante evitar la broncoaspiración en pacientes que tienen, por ejemplo, hemorragias digestivas activas y sobre todo que se está comprometiendo su conciencia, pacientes con un TEC grave, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que anticiparnos a la obstrucción de la vía aérea. Hay que actuar rápido, porque el tiempo está corriendo, ¿verdad? Muy bien, luego llegamos a B, breathing, es decir, ventilación. Y nuestra preocupación acá debe ser encontrar signos que nos hablen de insuficiencia respiratoria, dificultad ventilatoria, falla ventilatoria. Eso debe ser, digamos, nuestro objetivo de evaluar acá en breathing, ¿no? En la letra B. Entonces, siempre tenemos que empezar a observar rápidamente cómo está su respiración. Es muy rápida, está polimneico, taquipneico, o es muy lenta también. Si un paciente está respirando 8, 9, 10 veces por minuto, muy probablemente este paciente se vaya a agotar y esté ya entrando en lo que se conoce como una parada o arresto respiratorio, ¿no? Tal vez hasta antes que nosotros lo veamos ha estado con la respiración rápida, se agotó, ahora está lenta y después va a ser una parada respiratoria de forma inminente, ¿no? Un paciente que está respirando 40, 50 por minuto, estará así un buen rato, pero después se va a comenzar a cansar y rápidamente se deteriora, ¿no? Si el paciente está usando músculos accesorios de la respiración, por ejemplo, tiene retracciones intercostales, si tiene retracciones supraclaviculares, no retracciones supraesternales, si tiene uso de los músculos del cuello para poder respirar, si hay asimetría en su respiración, o sea, un emitórax se eleva y el otro no. Si tiene una respiración paradojal o paradójica, recuerden ustedes que cuando usted inspira, el tórax se eleva y el estómago se hunde, y cuando usted expira, el tórax desciende y el estómago un poquito que se levanta. Entonces, cuando ocurre al revés, es decir, si el paciente se ve que inspira y se hunde el pecho y se levanta la barriga, y cuando expira ocurre lo contrario, eso se conoce como respiración paradojal, respiración paradójica, y es bastante indicativo en una situación de trauma torácico de lo que se conoce como un tórax inestable, ¿no? Si el paciente tiene aleteo nasal, ¿no? Si el paciente evidencia cianosis, ya sea acrocianosis o cianosis central. Si nota usted que el deterioro de conciencia también puede deberse a una dificultad respiratoria. Si no oxigena bien, no llega a buen nivel de oxígeno al cerebro, también va a tener compromiso de conciencia, ¿no? Escuchar, ¿no es cierto?, cómo habla el paciente. Hay pacientes que tienen un habla entrecortada, ¿no? Yo sí en to que me estoy ahogando. Entonces el paciente habla, pues, dice, yo siento que me estoy ahogando. No es lo mismo decirlo de esa forma que decirlo de la forma previa, ¿no? O sea, habla en monosílabas, ¿no?
Si usted ya tiene usted es un alumno de quinto año, puede usted auscultarlo, entonces encuentra roncantes, sibilantes, crepitantes, ¿no? Entonces hablará pues de un edema agudo de pulmón, un compromiso parenquimal tipo neumonía, edema agudo de pulmón, roncantes, sibilantes por una crisis asmática, ¿no? O una congestión pulmonar, tórax silente, cuando el tórax está muy cerrado, que usted no escucha nada, porque sencillamente hay un broncoespasmo terrible, ¿no? Tórax silente, por ejemplo, en el contexto de un asma casi fatal, por ejemplo, ¿no? Muy bien. O pueden escuchar nada porque el paciente tiene un neumotórax, pues, ¿no? Entonces, todos son signos de insuficiencia respiratoria. Observar, escuchar, ¿no? Usar el oxímetro de pulso, ¿no? Que es un dispositivo que nos da mucha información en este apartado, ¿no? De la ventilación. Los pacientes no siempre pues, van a estar en la hipoxemia, la cianosis no siempre va a ser evidente, como este paciente pues que está azul como un pitufo, ¿no? Este paciente tiene un problema que se llama metemoglobinemia, ¿no? Que es un problema genético, ¿no? A veces solamente tiene cianosis o tiene cianosis central, entonces uno tiene que ser acuicioso, ¿no? Y siempre mirar el oxímetro. Si el paciente satura 90 o menos, esto es crítico, es grave, ¿ya? Tiene insuficiencia respiratoria con mucha certeza. Entonces, estamos hablando a nivel del mar, ¿no es cierto? A nivel del mar. Mucho más si es que aparte de eso está taquicárdico, ¿no? Taquimédico. Eso está con, no necesita una gasometría arterial para saber que el paciente requiere un aporte suplementario de oxígeno ya, para ayer. Muy bien. Pues lo ponemos acá, ¿no? Mire usted más o menos, si usted ve acá donde dice 90% hay una raya roja. Esta línea roja nos dice 90% y la correspondiente saturación de oxígeno está acá en 59, dice, ¿no? O sea, está menos de 60. Y si usted recuerda, en sus clases de medicina 1 o 2 tal vez, el diagnóstico gasométrico de insuficiencia respiratoria tipo 1 o oxigenatoria es que el paciente tenga una presión arterial de oxígeno menor de 60. Y si tiene 90, corresponde a 59, definitivamente tener 89, 88, corresponde a que un paciente tenga una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y un paciente que tiene disfunción de un órgano, en este caso respiratorio, lo convierte en un paciente crítico. Primera clase de definición del paciente crítico, aquel que tiene disfunción de un órgano o sistema, uno o más órganos o sistemas, ¿verdad? Y es un paciente crítico, tiene insuficiencia respiratoria. Muy bien, tan pronto usted no necesita una gasometría arterial, no necesita mayor cosa para una tomografía para darle un oxígeno suplementario al paciente, ¿no? Una máscara de reservorio, con bolsa de reservorio, una máscara de Venturi, una cánula binasal o una mascarilla simple de oxígeno. Son diferentes dispositivos que nosotros vamos a aprender a usar en nuestra clase de oxigenoterapia, ¿no? Entonces, el mensaje es que usted tiene que empezar una oxigenoterapia de forma inmediata, ¿no? Hay múltiples dispositivos de manejo de la vía aérea. Acá estoy en un curso hace algunos años. Y periódicamente hay que pues, entrenarnos, ¿no? Para poder estar aptos para poder atender a un paciente crítico y también para hacer docencia, ¿no? Muy bien, dispositivos para manejo ya avanzado de la vía aérea, ¿no? Los de manejo avanzado son el tubo endotraqueal, una máscara laringea, ¿no? El tubo laringeo, el fast track, el iGel, ¿no? Dispositivos básicos son, por ejemplo, el tubo orofaringeo o el tubo nasofaringeo, ¿no? La cánula nasofaringea. Ambos dispositivos, todo eso tenemos ahí en el laboratorio de simulación para poder entrenar. Tenemos tubos nasofaringeos, orofaringeos, máscaras laríngeas, tenemos tubos endotraqueales, etcétera, ¿no? Cánulo orofaringeo. La cándula orofaringea es el dispositivo que más se usa como digamos, como un dispositivo para el manejo inicial de la vía aérea, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que una causa común de obstrucción de la vía aérea en un paciente con coma es la caída de la lengua. Entonces, cuando usted pone el tubo orofaringeo, oro de boca, faringeo de faringe, usted ve acá en la curvatura descansa la lengua, entonces, y por dentro de este es un tubo hueco, por ahí pasa el aire, ¿no es cierto? Entonces, el paciente tiene la vía aérea permeable, no segura, porque si el paciente vomita se puede broncoaspirar, tiene la vía permeable, más no segura. El aseguramiento de la vía aérea definitivo es a través de una intubación endotraqueal. ¿En quiénes indica esta cándula orofaringea? Pacientes que están inconscientes,
pacientes que luego de 2 o 3 minutos de convulsión se quedan pues en un deterioro neurológico y después se van despertando algún rato. Entonces podemos colocar en ellos, ¿no? Los que no podemos, con maniobras básicas, aperturar la vía aérea. Los pacientes que están en ventilación manual con un ambú o una bolsa válvula máscara, ¿no? O también conocido como ambú, se ventila mejor cuando el paciente tiene un tubo de Mayo o cánulo orofaríngeo para aspirar las secreciones, ¿no? Digamos que nos va a ayudar la cánula orofaringea. Ustedes tienen acá, esta es la típica cánula orofaringea. En Europa le dicen, en España, ¿no? Compartimos el mismo idioma, ellos le llaman cánula de Gödel o tubo de Gödel. Acá le decimos tubo de Mayo. Los gringos le dicen OPA, ¿no? Oropharyngeal Airway, ¿no? Que es tubo orofaringeo. Y hay una variante que se usaba más antes, ahora también hay, pero poco he visto. Ahí tenemos nosotros un juego en la centro de simulación, que es la cánula de Berman, que es exactamente lo mismo, es una cánula ranurada, pero es la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Muy bien, entonces la cánula orofaringea, muy importante determinar el tamaño de la cándula que va desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Hacemos coincidir los extremos de la cándula con la comisura labial y el lóbulo de la, como ven acá, ¿no? Está perfecto, ese es el tamañito que le corresponde. ¿Cómo se coloca? Se coloca con la convexidad hacia arriba, la punta de la cándula orofaringea la punta va raspando el paladar duro. Al llegar al paladar blando, usted siente que cambia la textura y da una vuelta de 180 grados, ¿no? Ya está colocada, ahí está. Como ustedes pueden ver acá, miren cómo estamos bajando, miren, gradualmente, va, listo, ya está la cánula en su sitio correcto, ¿no? Acá este es un paciente que tiene que ver con su cánula, su tubo de Mayo, ¿no? Entonces recordar siempre que cuando nosotros respiramos, nuestra respiración o nuestra ventilación, esa presión negativa, ¿no? El diafragma desciende, se crea una presión negativa a nivel intrapleural y eso jala una corriente de aire. O sea, en otras palabras, respiramos a presión negativa. Cuando usted ventila al paciente, asiste con un respirador manual, más conocido como ambú, ¿no? Usted ventila al paciente manualmente, usted está respirando ventilando presión positiva, ¿no? O sea, es antifisiológico, pero igual salva la vida del paciente. Entonces, al meterle aire, si el paciente tiene la lengua que cae, obviamente buena parte del aire va a irse a la vía digestiva, al estómago, ¿no? Más que a la vía respiratoria. Entonces, si usted tiene la vía aérea permeable, evita que la lengua caiga, el aire va a ir con más facilidad a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Muy bien, acá vamos a ver cómo es el procedimiento de la colocación de una cánula orofaringea. A ver. De las técnicas básicas para establecer y mantener una vía aérea, se encuentra el uso de la cánula orofaringea, de Mayo o Gödel. Dichas cánulas son tubos rígidos de forma anatómica, introducidos en la vía aérea superior por la boca. Este tipo de cánulas deben ser usadas siempre que sea posible en toda persona inconsciente, ya que ayudan a mantener la apertura de la vía aérea y además facilitan la aspiración de secreciones. Sin embargo, no aíslan la vía aérea y por lo tanto no previenen la broncoaspiración. Es por ello que no son consideradas parte de una vía aérea garantizada. Tienen una forma curvada que se adapta al paladar. Existen varios tamaños con longitudes que oscilan entre 4 y 11 centímetros, distinguidas por colores. La habitualmente utilizada en un adulto promedio de 70 kilos es la amarilla. Como comentábamos anteriormente, su forma curva se adapta a la lengua desde el extremo distal hasta la base, desplazándola anteriormente y permeabilizando la vía aérea. Es importante hacer una selección cuidadosa del tamaño adecuado para evitar complicaciones. Para elegir una cánula, la longitud de la misma debe ser similar a la distancia entre la comisura labial y el lóbulo de la oreja. Vemos un ejemplo de cómo debe medirse la cánula. Colocar la cánula sobre los reparos anatómicos antes mencionados y haciendo coincidir ambos extremos de la misma. La cánula correcta es la que se adapte a esta distancia. Una vez elegida la cánula correspondiente al
paciente, procedemos a la introducción de la misma, la cual debe realizarse introduciéndola con la convexidad hacia arriba y luego girarla a 180 grados. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. El retiro de la cánula debe realizarse siguiendo el eje de curvatura de la misma, traccionando en dirección caudal. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. En referencia a las cánulas orofaríngeas, podemos resumir. Forman parte de las técnicas básicas de vía aérea. Solo pueden ser usadas en pacientes inconscientes. No garantizan la vía aérea. Y finalmente, mejoran la ventilación. Muy bien. Ya hemos visto acá cómo se realiza la colocación de la cánula orofaríngea, ¿no? Y las ventajas que trae, ¿no? Y también las limitaciones que tiene, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar de un dispositivo que se conoce como máscara laríngea, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Vamos a hablar de la máscara laríngea clásica. Tenemos muchas de estas máscaras para practicar en el centro de simulación de la Ricardo Palma. Muy bien, entonces hay varios tipos, ¿no? La clásica, hay una variante que se conoce como ProSeal, otra como Supreme, Fast Track, iGel. Mire usted, el número 4 se conoce como la Fast Track, que viene de Fast Track, ¿no? Que quiere decir que por ahí, a través de esta tubuladura, se puede colocar un tubo endotraqueal, ¿ya? Esta que está acá, la número 3, es una tipo Supreme. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene, aparte de la máscara como tal, tiene una canaleta para poder entrar y que sale por la punta de la mascarilla, ¿no? Una sonda nasogástrica para poder descomprimir la cavidad gástrica, ya sea de jugo gástrico, de aire sobre todo, ¿no? Que puede dificultar la ventilación. Muy bien, entonces, cuando colocamos una máscara laríngea, en el contexto de la emergencia, el paciente crítico es una alternativa a la intubación difícil, ¿no? O puede que usted no se atreve a intubar porque no sabe intubar, no sabe el manejo de las drogas, entonces puede intubar al paciente, puede colocarle una máscara laríngea, ¿no? Para mantener una vía aérea permeable en procedimientos cortos, ¿no? Los anestesiólogos hace muchísimos años, hace más de 20, 30 años tal vez se utilizan en algunos procedimientos cortos esta máscara laríngea, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se coloca la máscara laríngea? En primer lugar, tiene uno que desinflar la máscara laríngea, o sea, la máscara laríngea tiene unos bordes, o sea, que encaja en la hipofaringe, que se inflan, ¿no? Que se inflan, y primero, antes de colocarlo, usted tiene que desinflarlo apropiadamente. Acá lo vamos a ver acá, ¿no? Usted lo desinfla completamente. Está inflado, acá está desinflado completamente, ¿no? Tiene que usted, cuando lo va a colocar, tiene que aplicar un lubricante que se aplique en el dorso, en la cara dorsal, no en la cara ventral de la máscara laríngea, en la cara dorsal. Y luego lo coloca como si fuese un lapicito, ¿no? No necesita laringoscopio ni ningún otro aditamento para poder colocarlo, ningún instrumental, excepto solamente la mascarilla y el operador con sus manos nada más, ¿no? Y se coloca ciegas, ¿no? No se visualiza la laringe o el hipofaringe durante la colocación. Como usted ve acá, se coloca, ¿no? De esta forma, como un lápiz se coloca y se va metiendo hasta que llega un tope. Luego se va a inflar con una cantidad de aire que lo define el productor de cada mascarilla laringea. O sea, es como la sonda Foley, ¿no? Usted cuánto se coloca dependiendo pues lo que hay en la sonda. En la sonda indica cuánto le vas a colocar. Acá también la mascarilla indica cuántos centímetros de aire, no centímetros cúbicos o mililitros de aire vas a colocar para tener un buen neumotaponamiento de esa mascarilla laríngea, ¿no? Y te indica. Y también te indica, inclusive, según el cierto rango de peso que tiene el paciente, el número de mascarilla que tú tendrías que usar. ¿Ya? Acá ya una vez que está colocado, pueden ventilarse al paciente a través de esta mascarilla. ¿Ven? Esta, ¿se acuerdan que les dije? A través de ella se puede colocar este tubo anillado, que se conoce como el tubo. Esta es una máscara laríngea de Fast Track, ¿no?
que a través de ella pueda el paciente intentar intubarse, ¿no? Esta es una mascarilla que se llama Supreme, que tiene la característica de que tiene un canal, un puerto por donde vamos a colocar una sonda, perdón, de Nelaton, una tipo nasogástrica, orogástrica, una sonda, para ir al estómago, descomprimir el estómago, ¿no? Y esta es un tipo de máscara laringea que se llama la máscara iGel, ¿no? O iGel, que es un tipo de, ese es un material especial que se llama un elastómero termosensible, ¿no? Que es un tipo de material que con el calor se dilata, de tal manera que con el mismo calor del cuerpo se dilata y no necesita que uno le aplique aire para poder, digamos, que requiere que tenga un balón de neumotaponamiento, ¿no? Sencillamente se dilata con el calor del cuerpo y encaja bien, porque la cara ventral de la mascarilla, la cara ventral, tiene como una especie de una imagen en espejo para que prácticamente ahí encaje en la región de la hipofaringe, en la región por encima de la laringe, ¿no? Recuerden que estos se llaman, son supraglóticos, están por encima de la laringe, no logran atravesar las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Y también igual, ahí vienen el tamaño. Por ejemplo, este número 4, miren ustedes que vean la figura donde está, dice número 4, dice de 50 a 90 kilos, o sea, parece el rango de peso de los pacientes, ¿no? Hay números hasta número 5. ¿Ya? Miren cómo queda la máscara e-gel, ¿no? O iGel, ¿no? Muy bien, acá está, lo están colocando. Esta es una mascarilla laringea, la que habíamos visto. Otra marca es una Procil. Este balón de neumotaponamiento, por llamarlo así, también le llaman cazoleta, ¿no? La cazoleta. Y tiene este puerto, miren ustedes que sale en la punta de la mascarilla, por ahí se mete una sonda tipo nasogástrica, ¿no? Pequeña, para poder descomprimir el estómago, usualmente cuando se llena de aire, porque lo han estado ventilando y se llena de aire. Vamos a ver ahora una explicación, un videito para ver cómo se coloca este dispositivo, ¿no? Y algunas peculiaridades que tiene el dispositivo. A ver, atentos, por favor, chicos. Bueno, a continuación vamos a aprender a colocar una máscara laringea. Entonces, primero debemos seleccionar la máscara laringea adecuada para el paciente. Las máscaras laringeas vienen marcadas, por ejemplo, esta es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pese entre 30 y 50 kilos. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía, esta línea que ustedes ven acá, esta es la línea radio opaca para cuando tomemos rayos X de tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Una vez desinflado, vamos a donde el paciente, lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante, tomamos la máscara laringea como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirla. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Muy bien. La máscara laringea debe quedar centrada. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringea. Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laringea quedó en su posición y no haya escape en la vía aérea. Bien, ahí la máscara laringea está en su posición. Luego podemos fijarla. Muy bien. Entonces ya vimos cómo se coloca
coloca una máscara laringea, las características que tiene una máscara laringea. Bueno, continúa. Ahora vamos a continuar con el procedimiento de intubación endotraqueal. Por si acaso, todos estos procedimientos los vamos a realizar, ¿ya? Entonces es importante que revisen bien el video. Les voy a compartir también el PPT para que puedan ustedes estudiarlo, para que sea más fácil, digamos, y ya con un conocimiento teórico, aplicarlo en la práctica. Aprovechar al máximo el tiempo de práctica, ¿no? Así ya no perdemos tiempo haciendo teoría durante la hora de práctica, sino practicar. Muy bien, intubación endotraqueal, ¿no? Intubación endotraqueal, antes intubábamos así, pues a lo clásico, ¿no? Una sola, una mascarilla simplecita nomás, y en cambio ahora ya nos ponemos una N95. Antes, mire, acá estoy en una guardia, estamos intubando con una mascarilla simple, ¿no? Pero los tiempos cambian, ¿no? Llegó la era COVID y nos habló sobre la importancia que tenía la protección personal. Es decir, recuerden, un paciente que ustedes van a intubar podría tener una infección respiratoria muy severa que puede contagiarles, ¿no? No solamente el COVID, sino también tuberculosis multidrogoresistente o cualquier otro tipo de enfermedad infecto contagiosa, ¿no es cierto? Entonces, recordar siempre la seguridad, siempre recordarlo, ¿no? Entonces, esto es lo adecuado, esto ya es antiguo, acá estoy hace muchos años, cuando todavía tenía una frondosa cabellera. Estamos intubando a un paciente con una mascarilla simple, nada más, ¿no? En cambio ahora miren cómo intubo ahora, ¿no? En la época del COVID, 1922, estoy intubando así, con una máscara elastomérica, bien forrada, ¿no? Para evitar contagiarnos. Obviamente, pues uno aprende, a veces también aprende, a veces de la peor forma. En la primera ola me contagié y estuve 11 días en la sala de terapia intensiva del Hospital Rebagliati, 7 días de los cuales estuve intubado y pegado a un ventilador mecánico, ¿no? Bueno, después volvimos a las andanzas nuevamente al trabajo, ¿no? Muy bien. Actualmente, pues, no soy ya la laringoscopía clásica, ¿no? Solamente el uso del laringoscopio convencional. Ahora se usa ya los videolaringoscopios, ¿no? De diferentes tipos. Este es un Team Vision, por ejemplo, ¿no? Es un videolaringoscopio portátil. Este es una de la marca Storz, el CIMAC, ¿no? Este es un Glidoscope, que es otro tipo de videolaringoscopio. Usted intuba mirando la pantalla, no directamente, no haciendo lo que se conoce como la laringoscopía directa, o sea, mirando directamente la laringoscopio, sino acá mirar la pantalla, ¿no? Acá tiene este es un McGrath, que es otro tipo de videolaringoscopio, ¿no? Y es diferentes tipos de marcas, ¿no es cierto? Que usted tiene, mire esa lindura, cómo se puede ver la vía aérea y cómo se puede ver la glotis, ¿no es cierto? A través de este dispositivo, que es un Team Vision, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas nos trae intubar un paciente? Pues que aislamos la vía aérea y mantenemos la permeabilidad, y sobre todo hay un aislamiento y aseguramiento de la vía aérea. Se reduce el riesgo de aspiración, ¿no? Nos permite la succión de las secreciones traqueales, asegura una oxigenación a altas concentraciones, si así lo requiriera el paciente. Permite que podamos empezar la ventilación mecánica, ¿no? Ven ustedes acá, ¿no? Esta paciente con un edema agudo de pulmón, diaforética, pálida, ortopneica, este paciente que está agotado porque está con una neumonía, entonces todos van a ser intubados, ¿no? ¿Cuándo se indica que un paciente se intube? Cuando tiene una ventilación inadecuada, oxigenación inadecuada, obstrucción de la vía aérea, mayor trabajo respiratorio, el paciente, protección de las vías aéreas. Por ejemplo, a veces un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio complicado con un shock cardiogénico, entonces buena parte de la poca energía que mantiene en ese shock cardiogénico se va para el trabajo respiratorio. Para aliviarle ese trabajo, al paciente a veces se le intuba, se le conecta un ventilador para aliviar ese trabajo respiratorio y que esa energía se vaya por otras funciones, ¿no es cierto? Para proteger la vía aérea por un paciente que puede estar saturando 100% sin problemas respiratorios, pero que sin embargo tiene un alto riesgo de broncoaspiración, ¿no? Como por ejemplo un paciente que esté en coma. Entonces, para protección de vía aérea es otra indicación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? La insuficiencia ventilatoria, el agotamiento ventilatorio, indicaciones para intubar al paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá, una intoxicación con psicofármacos, ¿no? Una neumonía grave, etcétera, ¿no? Todos los equipos, los dispositivos, digamos, aditamentos, todos los dispositivos que va a requerir
para hacer este procedimiento son varios, ¿no? Importante tener un aporte de oxígeno al 100%, tener un buen respirador manual, ¿no? También conocido como resucitador manual bambú, equipos de aspiración con diferentes ondas de succión, ¿no? Pinzas de McGill, cándulas orofaringeas, cándulas de oxígeno, laringoscopios y hojas de diferentes formas y tamaños, hojas curvas como de Macintosh, hojas rectas como de Miller, tamaños, ¿no?, de 3, 4, 5, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, ¿no? Jeringas para insuflación, un coche de paro con todas las drogas para sedación, analgesia, relajación, lubricantes, pero sobre todo también importantísimo un personal médico entrenado, un personal de enfermería capacitado, un monitor cardiodesfibrilador si el paciente entra en una parada cardíaca o se induce una arritmia para poder controlarlo esto. Entonces, esto, conocer el procedimiento, capacitarlo, es uno de los objetivos del curso, ¿no es cierto?, para que ustedes estén en condición de ser ese personal capacitado, entrenado. Muy bien, como habíamos dicho acá, ¿no? Equipos de aspiración portátil o equipos de oxigenación, un buen monitor multiparamétrico, un coche paro con todas sus drogas, ¿no? Tiene acá propofol para la sedación, lorazepam, tiene acá su drogas relajantes musculares, etcétera, ¿no? Como acá está, pecuronio, rocuronio, etcétera, ¿no? Diferentes tamaños de tubos, de laringoscopios. Esta sonda que ven acá se llama Boogie, ¿no? Que sirve para ayudarnos en la intubación, ¿no? Una vez que el paciente se encuentre en paro respiratorio. Vamos a ver acá un procedimiento de intubación endotraqueal, ¿verdad? Una vez que el paciente se encuentre en paro respiratorio, ya sea por situación clínica o inducido por los fármacos de la secuencia, retiraremos la mascarilla bolsa reservorio, dejando las puntas nasales y procederemos a la laringoscopía. Con la alineación de los 3 ejes, en el caso que no sea un paciente con sospecha de lesión traumática cervical, realizaremos la introducción de la hoja de laringoscopio por la comisura labial derecha, desplazando la lengua y desplazándonos hacia su base, donde vamos a ver la epiglotis. Posteriormente, en su base, realizamos una subluxación con un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Y de esta forma exponemos la glotis, que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la introducción del tubo orotraqueal. Visualizo cuerdas, introduzco el tubo. Aquí en esta parte alguien tiene que ayudar a retirar la guía. Inflamos el tubo orotraqueal, su neumotaponamiento, y verificamos que esté bien colocada el mismo. Muy bien, hemos visto más o menos un ejemplo de cómo se realiza el procedimiento de la intubación endotraqueal, ¿no? Detallada paso a paso. Una vez que... Acá tenemos otro ejemplo, ya en un paciente en vivo. Este es un profesor colombiano que lo ha hecho en un paciente en vivo. Quiero que vean el procedimiento de intubación. Lo más importante antes de iniciar la intubación orotraqueal es tener una buena ventilación de nuestro paciente. Quiero mostrarles que la máscara se agarra así en la forma de la C. Siempre lo van a ver en todos los cursos que hagan de vía aérea. La forma correcta de agarrar la máscara del ambú o de la máscara del dispositivo bolsa es en forma de C, agarrando el maxilar inferior de nuestro paciente y asegurándolo aquí en forma de C. Damos más o menos una ventilación cada 6 segundos, sobre todo en pacientes que tienen un buen estado vasométrico y un buen estado ventilatorio. Importante con ellos es verificar que cada vez que usted dé una insuflación, el tórax se levante. Eso es lo que nos dice que estamos haciendo una buena cantidad de ventilaciones. Mira el tórax. ¿Ya lo ves cómo se levanta? Eso es lo que te asegura que realmente está ingresándole aire a nuestro paciente y que lo está ventilando. Procedemos a hacer una maniobra de hiperextensión.
Vamos a hacer una hiperextensión. Dejamos nuestro embudo al lado. Con esta mano la colocamos en la cabeza, hiperextendemos y mantenemos con el mentón con la mano izquierda. Listo. La palma de la mano queda en la frente del paciente. Y con la punta de los dedos vamos a abrir la boca, suavemente. De esta manera, yo la tengo en hiperextensión y al mismo tiempo tengo su boca abierta. Y tengo mi mano izquierda libre para utilizar el laringoscopio. Está desinfectado. La forma correcta de agarrarlo es esta. Siempre el mango sobre la palma de la mano. Y la curvatura hacia adelante. Voy a ingresar por el lado derecho de la boca. Por aquí, por la parte derecha de la boca. Lo que vamos a hacer es ingresar por la parte derecha de la boca hasta el paladar blando. Y ahí desplazo la lengua hacia la parte izquierda. Ya la desplacé y me deja la vía aérea mucho más abierta. Ahí ingreso a la vallécula, la tengo y hago tracción delantera. Ahí, esa que se ve es la vía aérea. Esa línea, ese orificio vertical que se ve al fondo. Acércate un poquito. Esa es la vía aérea. Por ahí es donde vamos a introducir el tubo. Listo. Aquí vamos a ingresar el tubo por la parte derecha de la boca. Ahí vemos que el balón neumotaponador entró en la vía aérea. Una vez que ingresó, voy a ingresar 1 centímetro más y ya. Ahí lo voy a dejar. Con mi mano derecha tengo fijo el tubo y retiro suavemente el laringe. Listo. Una vez que ya tenemos a nuestra paciente con el tubo implantado, vamos a verificar que esté en una correcta posición. Y la manera es, vamos a utilizar el fonendoscopio. Vamos a ocultar el ápice derecho y lo comparamos con el ápice izquierdo. Luego la base derecha y la comparamos con la base izquierda. Y finalmente ocultamos estómago. Cuando vayamos a estómago no debe haber ruido. Si hay ruido, significa que el tubo se fue hacia la vía digestiva. Entonces, oculto ápice derecho. Dale, por favor. Ahí lo sentí el murmullo vesicular. Ahora comparo con el ápice izquierdo. Suenan los dos con la misma intensidad. Luego voy por debajo y comparo la base. ¿Vale? Muy bien, ahí lo escuché en base. Otra base. Dale. Ahí lo oculté bien. Y finalmente oculto estómago. ¿El estómago? No escucho ruido en el estómago, lo que quiere decir que el tubo está correctamente implantado. Muy bien, entonces hay varias, digamos, formas de corroborar, ¿no? La forma clínica que demostraba el colega. En el video también se puede utilizar idealmente un capnógrafo, ¿no? Un capnógrafo para ver que detecte la presencia de CO2. Si hay CO2 y hace una curva que esté en relación con la inspiración-expiración, eso quiere decir que estamos en la vía aérea, ¿verdad? Muy bien. Después se puede tomar también una radiografía para ver una adecuada posición de nuestro tubo endotraqueal. Muy bien, entonces, en conclusión de nuestra charla, vía aérea permeable cuando el paciente habla claro, ¿no? Vamos a dar ahora los tips, ¿no? Los take home message, ¿no? O sea, el mensaje para llevar a casa. La vía aérea puede estar comprometida cuando hay el paciente evidencia desde disfonía, estridor, gorgoteo o está con un grado de compromiso de conciencia importante. Para aperturar la vía aérea, en el contexto traumático, tracción mandibular, moviliza al mínimo el cuello o no moviliza el cuello. En el contexto no traumático, sin evidencia de trauma, la maniobra de hiperextensión de la cabeza o maniobra frente-mentón. Muy bien. Hay que evitar la broncoaspiración, o sea, tenemos que anticiparnos a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene una escala de coma de Glasgow 8 o menos, tiene que ir a intubación endotraqueal. La observación y el examen clínico permiten reconocer rápidamente la insuficiencia respiratoria aguda. ¿No? Hemos mencionado lo que tiene que reconocerse rápidamente, lo que tiene que auscultarse, ¿no? Ver, escuchar. La cánula orofaringea mantiene la vía aérea permeable, pero no segura, ¿no? La máscara laringea permite mantener la vía aérea permeable
y además ventilar y oxigenar, y es una alternativa bastante aceptable a la intubación difícil o sencillamente al hecho de que yo no pueda intubar o no sé intubar, pero necesito yo asistir a mi paciente con ventilaciones, entonces puedo yo usar una máscara laríngea. Y por último, la intubación endotraqueal protege la vía aérea, la mantiene permeable y permite una adecuada ventilación asistida y oxigenación, ¿cierto? Muy bien, alumnos. Estas son algunas referencias de las cuales hemos obtenido la información, ¿no? Ha sido un gusto con ustedes compartir esta exacta hora de clase teórica respecto al manejo básico y avanzado de la vía aérea. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Han tenido dificultades para la... Alguien me habló, dice que creo que se entrecorta. ¿Han tenido dificultades para escuchar la clase? No, doctor. Doctor, ha estado todo claro. Sí, se escuchaba bien. Ah, yo creo que Sandrita Fiorella tuvo dificultades, me dijo que se entrecortaba. Podría haber sido su señal, ¿no? Muy bien, chicos, un gusto de compartir con ustedes esta clase.